Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro culto Doctrina para la Vida, de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Agradecemos a Dios ya que esto es parte de nuestro crecimiento también. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan dentro y fuera del país. Hoy es día jueves 6 de agosto del 2020. Les saluda Dani Raudales. Quiero invitarle a que prepare su Biblia y su himnario para que juntos recibamos lo que Dios tiene preparado. Y que así podamos compartir también este enlace a todo aquel amigo, compañero de trabajo, familiar, para que puedan escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias que nos permites un jueves más poder compartir tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones y nuestras mentes para desearte aún más y poder glorificar tu nombre. Te pedimos que este día seas tú glorificado en todo momento. En cada uno de los puntos, tu gloria permanezca. Te agradecemos porque tú nos has sostenido hasta este momento, porque tu gracia divina ha estado con cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, continuar y poder hacer tu voluntad y que tú se agrades con cada uno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos ahora a escuchar los himnos al Señor. De nuestro himnario, celebremos su gloria. El himno 114 se titula Suenen dulces himnos. Los montes y los collados levantarán canción. Dice el libro de Isaías 55:12. Cantemos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. A continuación entonaremos el himno 368, Día en día. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendición. Salmo 68, 19. Entonemos al Señor. Cristo está conmigo.
Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Toda esta lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Continuamos con las noticias del fin, precedido por nuestra hermana Alison Durón. Dios os bendiga, hermanos. Mi nombre es Alison Durón y el día de hoy les expondré las noticias del fin. Como primera noticia tenemos: estos países han logrado contener el coronavirus según la OMS. El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el lunes que han sido varios los países que han seguido las recomendaciones sanitarias del organismo para contener el coronavirus. Los países que han logrado contener el COVID-19 son Nueva Zelanda, Tailandia, Vietnam, Camboya, Ruanda y algunas islas caribeñas. De igual forma, Alemania, Corea del Sur, China y Canadá han logrado controlar la pandemia según la OMS. ¿Qué han hecho estos países?
Según el director de la OMS, los países que han logrado contener el nuevo virus han seguido correctamente las recomendaciones sanitarias, como mantener distanciamiento social, lavado de manos, usar mascarillas y evitar lugares cerrados. Coronavirus en el mundo. A la fecha, a nivel internacional, se contabilizan más de 16.200.000 personas con COVID-19, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, se registra la muerte de 648.966 personas a causa del virus y más de 9 millones se han recuperado. Como segunda noticia tenemos Alemania, la potencia mundial mejor valorada, Estados Unidos en picada. Alemania conserva e incluso mejora su imagen como potencia mundial en 2019, según una encuesta anual de Gallup. Alemania mantuvo su posición como el país mejor calificado en el mundo por tercer año consecutivo en 2019, mientras que los índices de aprobación de Estados Unidos se mantuvieron muy por debajo de los alcanzados bajo la última administración, según una encuesta de liderazgo global realizada por Gallup. Con un índice de aprobación del 44%, Alemania superó a Estados Unidos por un 11%, debido a la desaprobación del liderazgo estadounidense actual, sobre todo Europa. La encuesta se realizó antes que ocurriera la pandemia de coronavirus, por lo cual las opiniones estadounidenses podrían caer aún más. Durante la administración de Barack Obama de 2009 a 2017, Estados Unidos mantuvo el estatus del país más respetado del mundo, con excepción del 2011, cuando dejó el primer lugar a Alemania en las opiniones de los encuestados. Los australianos también parecen tener serias dudas sobre el liderazgo de los Estados Unidos. 67% de los encuestados registran desaprobación. Solo 3 países del continente dieron su aprobación mayoritaria a los Estados Unidos: Kosovo, Albania y Polonia. En África, la situación fue un poco más positiva con respecto a la imagen de Washington, pero el índice de desaprobación de 52% también marca una gran caída desde el 85% en 2009, justo después de la elección de Obama. Y como tercera noticia tenemos: fuertes protestas contra la gestión de la pandemia ponen en la cuerda floja a Netanyahu. Existen múltiples protestas en Israel debido a la delicada situación de la pandemia en el país. Un importante aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas ha provocado el rechazo a la gestión del gobierno de Benjamin Netanyahu. Sus críticas denuncian una desescalada prematura a finales de mayo que obligó a las autoridades a dar marcha atrás la semana pasada. Los negocios no esenciales vuelven a cerrar y los empresarios acusan a Netanyahu de ofrecer las ayudas suficientes. La situación supone graves consecuencias para la economía del país, sobre todo para el primer ministro israelí que se encuentra en medio de un juicio por cargos de corrupción. La población está cada vez más insatisfecha y el malestar se hace patente en la calle. En la actualidad, Israel registra un total de casi 50.000 casos confirmados y alrededor de 400 fallecidos, y la tendencia sigue al alza. Dios los bendiga. Ahora es tiempo de la información. Favor tomar nota. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta 0270 1010 000 461. BAC, cuenta 74 39 73 411. Y Banco Atlántida, cuenta 01 37 20 25 74 10. Repito, Ban Rural, cuenta 0270 1010 000 461. BAC, cuenta 74 39 73 411. Y Banco Atlántida, número de cuenta 01 37 20 25 74 10.
puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de celular 95 94 43 57 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Le recordamos que si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al número de celular 33 65 71 31 y ella incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. También le informamos de nuestra cadena de oración de 24 horas. Si usted desea participar orando activamente, llame al hermano Onan Morel al número de celular 8800-9970 y él enviará la petición de oración para la media hora que usted seleccione. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Repito, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirlos con amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, publicándolo a sus contactos en las redes sociales. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo en donde nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al número de celular 95 79 44 10 y ella le indicará la forma de hacerlo. La hermana Mirna Moncada al número de celular 95 79 44 10 y ella le indicará la forma de hacerlo. Los motivamos a fortalecer su fe, continuando con la lectura bíblica de nuestro plan de lectura anual. Los dejamos con un breve testimonio de lo que ha significado para nuestros hermanos que han seguido la lectura bíblica diaria. Buenas noches, amados hermanos, audiencia general, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les habla su hermano Horacio Ulises Barrios Osorio de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial, arquitecto del cielo y la tierra y de nuestras vidas, por este tiempo que me da. Y quiero compartirles un breve testimonio. Para mí ha sido y sigue siendo de gran bendición de leer su santa palabra, la Biblia. Del plan de la lectura bíblica anual de este año 2020. Amados hermanos, también quiero darle gracias a Dios, a nuestro guía espiritual y su equipo de hermanos que se han esmerado y se siguen preocupando para que cada uno de nosotros, los miembros de nuestra iglesia, podamos tener cada año el librito de lectura bíblica anual. Les exhorto, amados hermanos, en el amor de Dios, para que atesoremos nada menos la Biblia, la palabra de Dios, que Él ya nos dejó revelada, para poder crecer espiritualmente en nuestro diario vivir que tanto necesitamos, para poder fortalecernos espiritualmente y podamos compartir su santa palabra, amigos, hermanos, familiares, vecinos, saber de que es un mandato, la gran comisión, predicar su santa palabra desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios es nuestro guía, es nuestro protector, Él nos ayuda. Nosotros tenemos que poder llevar el Evangelio de salvación
para vida eterna, para familiares, amigos. Saber de que el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencerlos. Amados hermanos, creyentes y no creyentes, saber y recordar que solo en Jesucristo hay salvación. Este es mi breve testimonio, queridos hermanos. No hay nada más maravilloso que poder continuar su palabra, la Biblia. Y le damos gracias a nuestro Dios porque ya estamos en el mes de agosto y continuamos con la lectura bíblica anual. Ya entramos a leer el libro de los profetas mayores, del profeta libro de Jeremías. Que Dios les bendiga y guarde a ustedes conjuntamente con sus queridas familias. Hasta luego. Ahora les invito a escuchar el saludo fraterno de la audiencia. Hola hermanos, Dios les bendiga abundantemente y que la paz del Señor Jesucristo permanezca en los hogares de cada uno de ustedes. A través de los audios he podido llevar la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, escuchándolos en cada momento, y no solamente dejarlos ahí, sino que también poder compartir con la mayoría de mis familiares, amigos o compañeros. Así también yo les invito a que puedan hacer partícipe del Evangelio, de la palabra de Dios, a las demás personas, que el Evangelio no se detenga y que asimismo puedan sus compañeros, amigos y familiares y demás poder escuchar la palabra de Dios, que es de pura bendición, que es vida para nuestro caminar, que es un desarrollo en nuestro destino y cultivo para nuestro corazón. Hermanos, los invito a que hagan partícipe a las demás personas de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos ahora con el material de edificación. El tema de hoy, recuperando la pasión por el evangelismo. Creo que todos hemos pasado por momentos en nuestra vida cristiana, donde experimentamos una pasión por evangelizar, en especial al comienzo de nuestro caminar con Dios. Comenzamos una relación con Él por su gracia, descubriendo todo lo que esta nueva vida ofrece, y nos llenamos de un gozo inexplicable, que queremos compartir a todos. En estos momentos parece que nos visita una pasión como la de Cristo. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15 nos dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sin embargo, luego llega un tiempo donde quizás, influenciado por el rechazo que experimentamos al compartir el evangelio, retrocedemos, y poco a poco se apaga la pasión que teníamos. Pudiera ser que a medida que crecemos en la vida cristiana, vamos adquiriendo un cerebro grande, y como consecuencia el corazón se reduce, y con ello la pasión por la evangelización. Necesitamos el fervor evangelístico, como John MacArthur lo explica. El evangelismo es efectivo cuando proviene de lo que los africanos solían llamar el corazón caliente, en lugar de la mente fría. Es la pasión por la santidad y la pasión por las personas perdidas. Esto es lo que dispara a la iglesia y la hace poderosa. Cuando la iglesia está preocupada por su comodidad, algo equivocado ha tomado el control. Como creyente tenemos que preguntarnos: ¿tenemos pasión por el evangelismo? ¿A dónde se va esa pasión? ¿Cuándo no la sentimos? ¿Por qué a veces el evangelismo parece ser distracciones para la iglesia, más que su función principal? Podemos volver a la Reforma para recordar cómo la pasión puede ser usada por el Señor. Erasmo de Rotterdam fue la mente más grande del mundo. Era un erudito
el intelecto más poderoso de su tiempo, pero tenía un carácter vacilante, y Dios lo usó para provocar la reforma, aunque su edición del Nuevo Testamento fue valiosa. En cambio, Dios tomó el anhelo rudo y ardiente de Martín Lutero, alguien que no poseía el intelecto de un Erasmo, pero con fuego en su corazón. Así Dios lo empleó para cambiar el curso de la historia de la Iglesia. También podemos recordar a un santo de Dios, Horacio Bernard, quien después de escuchar a un joven ministro que predicaba con gran entusiasmo le dijo: «¿Te encanta predicar, verdad?». «Sí, de hecho, Señor, sí me encanta», respondió el joven. Pero dijo Horacio: «¿Amas a los hombres a los que predicas?». Este es el problema de muchos de nosotros. Nuestro amor por las personas suele fluctuar. Es trágico cuando hemos perdido calidez en nuestros corazones. A veces tenemos una mente bien entrenada, pero no un corazón amoroso. Por eso hacemos bien en recordar a hombres como John. Uno de sus biografías dijo: «Tan poderosa era él en su anhelo por las almas perdidas que pensé que rompería el púlpito en pedazos». Cuando perdemos la pasión por evangelizar, los ejemplos de hombres del pasado pueden ayudarnos. Ellos nos muestran que Dios se complace en usar a creyentes valientes y apasionados por predicar el Evangelio. Recordando el amor de Jesús, Jesús tiene una pasión por las almas de los hombres. En los Evangelios lo vemos ansioso por alcanzar a los perdidos, clamando por ellos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15, nos dice: «Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». También en Juan capítulo 4 versículo 34 nos dice: Jesús le dijo: «Mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra». También en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste?» Aunque los hombres del pasado pueden animarnos, Jesús es quien más nos modela la pasión por evangelizar. Su ministerio fue básicamente uno de los evangelismos a multitudes y también un evangelio personal. Mateo 4:17 nos dice: «Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Quizás la instrucción más hermosa del evangelismo personal de todos los tiempos es el breve pero conmovedor encuentro de Jesús con el ladrón en la cruz. Ahí colgado en el Calvario, Cristo rescató del infierno eterno al ladrón arrepentido. Eso nos dice el libro de Lucas 23, 39, 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuraban diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondió él, diciéndole: «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas ningún mal hizo». Dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Si nuestro Señor Jesucristo amó a los perdidos de tal manera, ¿cómo no perder o pedir a Dios que nos renueve nuestra pasión por evangelizar cuando sentimos que se ha ido? Quiera el Señor que cuando nos preguntemos: ¿tienes pasión por el evangelismo?, nuestra respuesta sea un sí. Continuamos con los eventos finales, con el tema Escatología del rapto, de la serie La doctrina del arrebatamiento, número 17, con nuestro amado pastor Julio Durón. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar de nuevo en medio de estas dificultades que estamos viviendo
Seguimos con nuestra fe firme, confiando en Dios, siendo iglesia donde estemos, aunque no nos estemos viendo físicamente y presencialmente. Seguimos unidos en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer, confiando en Dios, rogándole a Dios para que nuestros hermanos que están pasando etapas de COVID puedan salir limpios y con sus cuerpos sin daños colaterales y completamente sanos. Orando por el consuelo de Dios sobre aquellos hermanos que han perdido parientes y amigos cercanos, para que el consuelo de Dios y la aceptación de Dios esté sobre ellos. Y confiando en Dios también que en sus casas no deje de haber provisión, no deje de haber alimento, ni trabajo, y que aquellos hermanos que de alguna manera han sufrido alguna suspensión temporal o definitiva de sus empleos pueden encontrar uno. Dios es proveedor de sus hijos, Dios es fiel y podemos confiar en eso. Le animo en el nombre del Señor a levantarse, en ponerse en pie, porque hay mucha afectación mental, hay mucha afectación emocional por el encierro y otras cosas, otras situaciones que son derivadas de esta misma situación de pandemia, y que el Señor mantenga sus corazones limpios y sanos y sus mentes centradas en la esperanza eterna, que es el pronto regreso de Cristo por su iglesia. Así pues que le animo en el Señor a ponerse en pie, a levantarse, a vivir ya bajo los términos de una nueva realidad como nos toca vivir. El mundo no será igual y hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Nuestra esperanza y nuestra fortaleza no depende de las situaciones cambiantes de un mundo caído, sino de las promesas eternas del Señor que no cambian y de su fidelidad que es para siempre. Así pues que le animo, amado hermano, que está escuchando estos cultos virtuales y que tiene ese corazón dispuesto y pendiente de que estos cultos lleguen y se den. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias una vez más por la oportunidad de poder llegar a nuestros hermanos amados con estos cultos virtuales, especial este culto de doctrina para la vida, que hemos estado tocando el tema escatológico del arrebatamiento, que nos afirma y nos recuerda nuestra pronta esperanza, la inminente venida del Señor por su pueblo. Ayúdanos, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. En el bendito nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos estudiado, siempre lo recuerdo, el texto de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, que es el texto inicial con el cual comenzamos el tema del arrebatamiento, un tema escatológico, y donde el apóstol Pablo muestra la esperanza a los tesalonicenses respecto a aquellos que habían partido y creían que se habían perdido el acontecimiento de la venida del Señor. Y ahí el apóstol les reitera que el arrebatamiento es un misterio que el Señor le ha revelado a él, y se los explica y se los enseña para que no estén tristes ni estén angustiados por aquellos que partieron, porque ellos también participarán de ese evento precioso. Luego hemos comenzado a estudiar ya algunos jueves atrás San Juan 14, el 1 al 3. Y leímos todo el capítulo porque tiene que ver con las consecuencias gloriosas que tiene el hecho de que el Señor envía a su Consolador para poder garantizar la esperanza presente de los creyentes en su ausencia. Y también Él es el gran consolador de la esperanza futura, que es el arrebatamiento. Y vimos también, regresamos, una vez que terminamos los versos 4 al 31, hasta el final del capítulo 14 de San Juan, a los primeros 3 versos del libro de Juan. Esos son los que hablan exactamente de esta esperanza. Recordemos, hermanos, que dentro de muy poquito tiempo los discípulos se iban a hundir, su mundo les iba a colapsar, el Señor les iba a ser quitado y tenían que aferrarse desesperadamente a Dios con entera confianza. Así como lo dijo el salmista en el Salmo 27:13, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y si hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y hay momentos, hermanos, en los cuales, como los discípulos en esa descripción, solo nos queda creer y aceptar, aunque no podamos comprender nada, en las horas más oscuras, más difíciles de la vida. A veces somos empujados a golpe a ellas. Ahí es cuando lo insoportable se puede hacer soportable, y en las más densas tinieblas puede haber un rayo de luz, porque el Señor es nuestra esperanza.
El verso 1 nos lo dice: no se turbe vuestro corazón, le dice el Señor en el verso 1 del capítulo 14 de San Juan. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús es la prueba, hermanos, de que Dios está dispuesto a dárnoslo todo. Si Dios no escatimó a su propio Hijo y lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Como lo dice Romanos 8:32. Y si creemos, hermanos, que Cristo es el vivo retrato de Dios, entonces, a la vista de un amor así tan maravilloso que no escatimó, llega a ser tal vez no fácil, pero sí posible aceptar lo que no podemos entender y mantener una fe serena en medio de las tormentas de la vida. Luego el Señor les dice en el verso 3, y si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Realmente, hermanos, la partida del Señor iba a ser muy beneficiosa para ellos, ya que iba a prepararles un hogar celestial, como lo dijimos el jueves anterior, y luego Él regresaría para llevarlos consigo. Este es uno de los pasajes, hermanos, que hace referencia clara al arrebatamiento de los santos al final de los tiempos, en la segunda venida del Señor. Este pasaje, hermanos, nos sugiere que Cristo va a regresar a la tierra con sus santos para establecer su reino. No es a eso que se refiere el pasaje, como lo vimos en el texto de Apocalipsis 19, del 11 al 15, el jueves anterior, sino que Él va a tomar a los creyentes de la tierra para llevarlos a vivir al cielo con Él. Porque aquí en este pasaje de San Juan 14, el 1 al 3, el Señor no hace mención de juicios contra los incrédulos. No se trata aquí de la segunda venida de Cristo en gloria para destruir a los malvados, para juzgarlos y para establecer su reino. Como lo mencionamos en los textos que leímos el jueves pasado de la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, 36 al 43 y del 47 al 50, que es la parábola de la red, que ahí describe la segunda venida del Señor para juzgar y no el arrebatamiento. En este pasaje de San Juan 14, especialmente los versos 2 y 3, el Señor describe su venida para reunir a su pueblo que aún esté vivo cuando Él regrese y resucitar a los que a los que murieron en Él con un nuevo cuerpo para llevarlos a todos al cielo, tanto a los que estén vivos en ese momento como a los que murieron en el Señor. Este acontecimiento, hermanos, también se narra en un tercer pasaje que habla del arrebatamiento, que se encuentra en 1 Corintios 15, versos 51 al 54. Si quieren, leámoslo ahí. Acompáñenme con su Biblia. 1 Corintios 15, versos del 51 al 54, que es el siguiente pasaje a analizar una vez que terminemos San Juan 14, del 1 al 3. Mire lo que nos dice aquí. He aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está hablando el arrebatamiento. Porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí está esa descripción, que es un pasaje paralelo a este de San Juan 14, del 1 al 3, y a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. De eso se trata este pasaje de San Juan 14, del 1 al 3. Repito, este pasaje de San Juan 14, del 1 al 3, no se refiere a la segunda venida del Señor para juzgar, la cual ocurre al final de la gran tribulación, donde el Señor viene a juzgar a los malvados, a destruir a los malvados y a continuación establecer su reino de gloria. Este pasaje nos habla del arrebatamiento, cuando el Señor descienda hasta las nubes y entonces resucite a los que murieron en el Señor con un cuerpo de gloria y se lleve a los que estén vivos en ese momento y transforme sus cuerpos y esos dos grupos los reciba en el cielo para llevarlos a su morada. De eso se trata este pasaje. Ahora bien, una vez que la iglesia sea arrebatada, solo para abrir un poquito la ventana,
La iglesia va a celebrar un evento después de lo que se le llama el Tribunal de Cristo, donde el Señor va a celebrar la cena de las bodas con aquellos que son suyos. Vayamos a Apocalipsis 19, del 7 al 10. Después del arrebatamiento, la iglesia es premiada en el tribunal de Cristo, que no es para determinar salvación, sino para entregar galardones, y seguidamente siguen las bodas del Cordero. Miren lo que nos dice Apocalipsis 19, verso, vamos a ver 19, del 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. En las bodas hebreas, hermanos, había más o menos 3 fases. La primera, como mencionamos, creo, el jueves pasado, era el desposorio, y en muchos casos la pareja todavía estaba en la infancia, y ahí se hacía el compromiso entre las familias. La segunda estaba representada por las festividades, que en general duraban varios días antes de contraer las nupcias. Esa era la segunda etapa. Y la tercera, que era la ceremonia, el intercambio de votos, y ahí era donde se consumaba el matrimonio. La iglesia, hermanos, fue desposada con Cristo por elección soberana de Dios en el pasado eterno. La iglesia pasó esa primera etapa del desposamiento. Y luego la iglesia va a ser presentada al Señor en el arrebatamiento como la segunda fase de esta boda. Y la última fase de esta ceremonia será la cena, queridos hermanos, o banquete de bodas, que indicará el fin de esta ceremonia y la consumación del matrimonio entre la iglesia y el Señor. Y esta cena, hermanos, simbólica, va a tener lugar con el establecimiento del reino milenario y en el transcurso de ese periodo de 1000 años. Esa va a ser la duración de esta tercera etapa. Y el término esposa, hermanos, con frecuencia se refiere a la iglesia, sin lugar a dudas. 2 Corintios 11:2 es una referencia, y al igual que Efesios 5, del 22 al 24. Y en últimas, hermanos, se refiere a todos los redimidos de todas las épocas y lugares, como queda claro en este libro. Ahora, el verso 8 nos dice de la siguiente manera: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. No es la justicia de Cristo que fue imputada a los creyentes allá en la salvación, hermano, sino a los resultados prácticos de esa justicia en la vida de los creyentes, es decir, las obras que se manifiestan externamente como prueba de una fe genuina. Y el verso 9 de este pasaje de Apocalipsis 19 nos dice de la siguiente manera: y el ángel me dijo, escribe estas cosas, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. No se trata aquí, hermanos, aquí, mejor dicho, en este verso 9, no se trata de la esposa, es decir, sino más bien de los invitados a la boda de la esposa. La esposa no es la invitada, obviamente, como lo dice este verso 9 de Apocalipsis 19, sino que ella más bien es la que invita a su cena de bodas. Estas personas que son las invitadas son aquellas que fueron salvas antes de Pentecostés, como lo mencionamos el jueves anterior. Es decir, se refiere a todos los santos del Antiguo Testamento, todos los creyentes fieles y salvos por gracia mediante la fe que vivieron hasta el nacimiento de la iglesia. Según nos menciona el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, que nos relata la venida del Espíritu Santo a inaugurar la era de la gracia, la era de la iglesia. Y aunque ellos no son aquí la esposa, sin lugar a duda todos ellos van a ser glorificados, los santos del Antiguo Testamento, y van a reinar con Cristo en el reino milenario. Aquí lo que se presenta es una imagen diferente, no es una realidad diferente. Hay que hacer esa diferenciación, como lo mencionamos. Más bien, hermanos, entre los invitados también se incluirán a los santos de la tribulación. Van a haber salvos durante la tribulación, ya cuando la iglesia haya sido arrebatada, y entre los juicios de la gran tribulación habrán salvos también ahí. Y esos también van a estar invitados
agregados al grupo de los santos del Antiguo Testamento que son invitados a la cena de la boda durante el reino milenario de Cristo. Y también los creyentes que vivan en un cuerpo terrenal durante el reino milenario, porque durante el milenio también va a haber necesidad de salvación. Ahí van a entrar convertidos al milenio, vivos de carne y hueso, pero estos se van a reproducir y van a tener hijos que van a requerir la salvación eterna. Esos santos que se conviertan durante el milenio también serán de los invitados, sin lugar a dudas. La iglesia es la esposa pura y fiel, hermanos. Nunca una ramera, como se le llamó a Israel. Por ejemplo, usted puede leer el capítulo de Oseas 2, que describe de una manera maravillosa ese concepto. Y la iglesia es la esposa durante la fiesta de presentación en el cielo, que después viene a la tierra para celebrar la última cena o banquete de la cena de las bodas en el milenio. Y después de esto, obviamente, vendrá, una vez que finalice el reino terrenal de 1000 años del Señor, vendrá un nuevo orden. Y entonces el matrimonio, sin lugar a dudas, será consumado. Veamos lo que nos dice a este respecto Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Allá adelantito. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Esa es la consumación del matrimonio, un nuevo orden, nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén descendiendo, la morada de los santos del Señor. Y nos dice al final ese verso 9, estas son las palabras verdaderas de Dios. Todo lo dicho por el Señor en este libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 17, hasta aquí es la verdad de Dios. Y el matrimonio, que sin lugar a dudas tendrá lugar después del juicio. Maravilloso pasaje que nos abre una ventana hacia el futuro después de que la iglesia sea arrebatada, llevada al cielo, después de que haya sido galardonada en el tribunal de Cristo, y luego venga estas 3 etapas de las bodas con el Cordero de su iglesia. En esas 3 maravillosas etapas, como las tenía, como hablamos aquí, las tenía la boda judía. Muy bien, es maravilloso esto, hermanos. También podemos ver un poquito ahí el tema de las recompensas, que creo que lo mencionamos el jueves pasado también, 1 Corintios 3, del 10 al 15. Vamos a leerlo nada más, porque hablamos un poquito de eso también. Las recompensas obviamente son antes de las bodas, sin lugar a dudas, es lo que sigue después del arrebatamiento. Vamos a leer un poquito ahí en el libro. Vamos a ver si les di bien la cita. Sí, 1 Corintios 3, del 10 al 15. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Vamos a leer ahí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así como por fuego. Este último verso que acabo de leer de este pasaje nos dice que aunque el creyente sufra pérdida de galardones por una mala mayordomía que ha ejercido durante su vida terrenal, no pierde su salvación, él será salvo. Por lo tanto, el tema de las recompensas después del arrebatamiento no tiene que ver con definir salvación, sino para determinar recompensas eternas. Y también vamos a leer el texto que nos ocupa aquí también de seguido, es 2 Corintios 5, 9 y 10. Nos dice de la siguiente manera:
Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está claramente definido el concepto. Vienen galardones, vienen recompensas una vez que la iglesia haya sido arrebatada en el cielo y pase al tribunal de Cristo. La gran meta, la meta suprema del apóstol Pablo, si queremos hacer un resumen de este corto pasaje que hemos leído de 2 Corintios 5, 9 y 10, es que su meta suprema era agradar a Dios. Sea que estuviera en el cielo, sea que estuviera en la tierra, su único anhelo era agradar a Dios. Y eso de serle agradables, hermano, tiene que ver describe siervos apasionados, con una sola meta, agradar a su Señor, porque sabe que una vez que muera y parta a la eternidad y el Señor le resucite y le lleve consigo al cielo de Dios, viene el tribunal de Cristo para recompensas. Esa es una gran perspectiva para saber vivir la eternidad. ¿Qué más podemos decir de este pasaje, hermano? Hay grandes verdades que se pueden enfatizar aquí también. Este pasaje de San Juan 14, el 1 al 3, nos habla de la honestidad de Cristo, sin lugar a dudas. El Señor lo dice, vamos a ver en el verso 2, vamos a leerlo de nuevo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Mire esa frase, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O podría leerse, si no fuera así, o yo os lo hubiera dicho. Que yo voy a irles a preparar un sitio. Nadie, hermanos, jamás puede reclamar que de alguna manera le atrajeron fraudulentamente con promesas fantásticas para que se hiciera cristiano. Jesús nunca hizo eso. Jesús le dijo claramente a sus posibles seguidores que los cristianos tenemos que despedirnos para siempre de la comodidad. Cristo siempre fue sincero y en ese momento difícil que estaba viviendo, que iba a ser separado de sus discípulos, les estaba hablando con el corazón en la mano, les estaba diciendo la verdad, como siempre se los dijo a aquellos que pretendían ser sus seguidores. Un ejemplo de ellos, el Señor siempre les dijo a sus discípulos, con la verdad en la mano, que tendrían que desprenderse de todo tipo de comodidad. Mire usted, vamos a leer a este respecto Lucas capítulo 9, versos 57 al 58. El Señor les dijo de la siguiente manera a ellos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso lo decimos todos. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve tú y ve. Y tú ve. Y anuncia el reino de Dios. Entonces también vino un tercero, otro, y le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Cristo nunca trajo a uno de sus seguidores con medias verdades. Cristo les mostró la realidad y este es el caso. Uno de los casos que queremos hacer comparación con esta promesa que el Señor les está haciendo a sus discípulos, una promesa delicada que les convenía que Él se fuera, que les iba a ser beneficioso su partida porque Él iba a prepararles lugares. Y aquí a estos posibles seguidores les dice, despídense de la comodidad si quieren ser mis discípulos. Y también Cristo en algún momento les advirtió de persecución, les dijo que el odio les iba a seguir y los oprobios que iban a tener que soportar también. Vayamos a Mateo 10, versos 16 al 22. Nosotros tenemos que ser también como el Señor, hermanos, y no hablar medias verdades, y que Dios te ama, y cierto, Dios nos ama, y quiere darte felicidad, quiere darte propiedades, quiere darte carros, quiere darte esto y lo otro. Dios no promete esas cosas, hay que decirle a la gente la verdad. Mire lo que nos dice Mateo 10 del 16 al 22. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles.
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aquí el Señor, hermanos, a esos que pretendían seguirle, les dicen, tal como lo menciona en primer lugar en el texto que leímos de Lucas 9, del 57 al 58, están dispuestos a desprenderse de todo tipo de comodidad, a pasar dificultades en la vida por causa de mi nombre. Y en este pasaje les dice, están dispuestos a sufrir por mí, a sufrir de los gobernadores, a sufrir de sus amigos, a sufrir del desprendimiento de sus mismos familiares en algún momento. Están dispuestos a esos niveles de sufrimiento. Y también el Señor no solamente les habló de las limitaciones, en planos de sinceridad, de hablarles con la verdad, también les habló de la gloria que hay al final del camino. Porque sinceramente, hermanos, y el Señor de una manera honrada le dijo a todos que podían esperar tanto el dolor como la gloria. Porque hay creyentes que son pesimistas, especialmente unos que toda la vida andan con el machete desenvainado y con el hacha empapada en sangre, ¿verdad? Que todo es condenación, todo es malo, todo es malo, todo es malo, todo es malo. No es cierto, eso no es cierto. El Señor le dijo a los que pretendían seguirle que iba a haber dolor, pero también iba a haber gloria, que iba a haber cruz, pero también iba a haber cielo. Y eso es importante. A todos los que pretendían ser sus seguidores les puso los planos de la verdad. Y en este momento difícil de su partida, el Señor les está dando una promesa de que va a regresar. Y el Señor le dice, si esto no fuera cierto, yo no les estaría diciendo lo que les estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo ahí. Voy pues a preparar moradas para ustedes. Jesús no era como uno de los políticos que conocemos y que abundan en todo el mundo, que sobornan a la gente con promesas de un camino fácil para lograr su voto y encumbrarse sobre ellos. Jesús les quería desafiar a sus discípulos a seguir creyendo y creyendo en Él alcanzar la grandeza que solo Él puede ofrecer. Esto nos habla de este pasaje, de la honestidad de Cristo. Y también nos habla de su misión. Él les dijo, voy a prepararles un sitio. Uno de los grandes pensamientos, hermanos, del Nuevo Testamento es que Jesús va delante de nosotros y nos abre el camino para que sigamos sus huellas. Cuando Él expira en la cruz y dice consumado es, el Señor abre un nuevo camino. ¿Y cómo se muestra? Como lo relata el Evangelio de Mateo ahí al final, en uno de sus capítulos finales. Cuando el Señor entrega el Espíritu, el velo del templo se rasga de arriba abajo y se abre el camino al lugar santísimo. Ya no hay barrera, ya no hay velos, podemos entrar tras de Él. Él abre el camino para nosotros, para que sigamos sus huellas. Hay una palabra, hermanos, que describe en el original bien este concepto. Veamos un pasaje para poderlo entender. Vamos al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 20. Mire qué tremendo esto. Nos dice de la siguiente manera Hebreos 6, 20. Donde Jesús entró por nosotros al lugar santísimo como precursor, subraya esa palabra ahí, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo no viene del linaje de Leví, como se había determinado en el pacto antiguo testamentario, que los hijos de Leví eran los que tenían derecho al altar y administrar al altar y llevar al pueblo al Señor. Cristo viene por otro orden, por la tribu de Judá, donde nunca procedía un sacerdote, porque Él cumple dos funciones, como rey y como sacerdote. El cetro viene de Judá y el sacerdocio venía de Leví. Pero el Señor es nuestro rey y sacerdote. Y esto es lo que dice este verso, el verso 20, donde Jesús entró por nosotros. ¿Cómo? Como un precursor. Esa palabra
precursor, hermanos, hay dos usos que pueden iluminar un poquito el cuadro de lo que significa, de lo que contiene esa palabra. Mire bien, por ejemplo, en el ejército romano, los prodromoi o los precursores, ese es el término prodromoi o precursores, eran las tropas de reconocimiento. Eran escuadrones que se adelantaban al cuerpo del ejército para poder trazar un camino. Eran como el GPS en aquel tiempo. Ellos trazaban el camino y se aseguraban de que ese camino fuera seguro, lo más seguro posible, para que el resto del cuerpo del ejército, de la tropa, pudiera seguir adelante a conquistar el objetivo trazado. También podemos ilustrarlo en los puertos antiguos. Por ejemplo, el puerto de Alejandría tenía un acceso bien peligroso y todos los marinos experimentados que atracaban en ese puerto de mercadería de ahí lo sabían. Era un acceso muy peligroso y llegaban navíos bastante grandes en aquel tiempo que transportaban grano. Ese grano iba hacia el Imperio Romano porque el gran granero del Imperio Romano era esa zona de Egipto, ese valle del Nilo, fértil, donde se cosechaban toneladas de trigo, y ese trigo, mucho de ese trigo era exportado a la Europa antigua, especialmente a alimentar al pueblo romano. Y ahí llegaban esos barcos a transportar ese grano y se les mandaba una barcaza piloto. Era un barquito del cual se ataba el barco enorme y era el prodromoi, es decir, era el precursor, era el barco piloto para que pudiera guiar a ese barco inmenso por un canal profundo que llevaba a aguas seguras y para que aquella barcaza pudiera atracar en el puerto de Alejandría y ser cargados. Esos barcos, esa barcaza piloto se le llamaba prodromos, es decir, precursor, y pasaba primero para que los demás barcos pudieran llegar sin peligro. Fíjense que aquí, hermanos, por ejemplo, en Puerto Cortés, no hay necesidad muchas veces de esa barcaza piloto porque es un puerto de aguas profundas. No hay ninguna dificultad, es un puerto seguro. Pero en el puerto del Enecam, por ejemplo, hubo que hacer un canal artificial. Y si usted mira cuando llegan los barcos, especialmente del Japón y de la China, a dejar vehículos, casi la mayoría parte de los vehículos del Oriente son descargados ahí en el puerto del Enecam. Y hay un prodromos, hay una barcaza piloto que va guiando a ese barco, lo va guiando por ese canal artificial para que no encalle, para que no se golpee y para que llegue seguro al puerto del Enecam y pueda descargar los vehículos y luego traerlos a Tegucigalpa. Más o menos esa es la figura que está aquí. Y Cristo, por así decirlo, es nuestro prodromos, es decir, es nuestro precursor. Eso es lo que ha hecho Cristo, ha abierto un camino para nosotros que conduce al cielo y a Dios para que lleguemos al cielo a salvo. Mire qué grandes verdades las que tiene este pasaje. Repito, la primera que hemos visto esta noche, la honestidad de Cristo. Cristo les está hablando la verdad. Él les está diciendo, ahí en ese verso 2 de Mateo 14, vamos a leerlo de nuevo. El primer principio es la honestidad de Cristo. Esa es una tremenda verdad. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y aquí está lo que debe subrayar en su Biblia. Si así no fuera, si yo por así decirlo, si yo les estuviera hablando algo que no es cierto o algo que esté fuera de lugar, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero esto es cierto, voy pues a preparar lugar para ustedes. Cristo nos habla con la verdad siempre. Y a todos aquellos que pretendían ser sus seguidores en aquel tiempo y que hoy pretenden ser sus seguidores les dice lo mismo. Están listos a desprenderse de la comodidad, están listos a desprender, también a sufrir la persecución en algún momento de los entes gubernamentales y aún de sus propias familias y de sus propios amigos.
Esa es parte de la verdad de Cristo, pero también Cristo nos ofrece un camino de gloria, nos ofrece el cielo, nos ofrece la gran bendición de estar con Él, nuestra gran felicidad de estar con Cristo en el cielo. Y Cristo habla siempre de los dos planos, siempre. Y la segunda gran verdad, solo para hacer un recordatorio, es que Él es nuestro prodromos, es decir, es nuestro precursor. Él va a prepararnos un sitio. Y Él abre camino para que nosotros sigamos sus huellas. Él va primero a prepararnos, a asegurarnos las moradas eternas. Eso es lo que está hablando este pasaje aquí. El Señor Jesucristo vendrá, hermanos, y Él lo asegura. Y cuando nosotros, hermanos, estamos dispuestos a ir a un lugar donde se nos llama, decimos, por ejemplo, Juan, ven conmigo a Comayagua. Sí, ya voy. Aunque no estás dispuesto a irte en ese momento, pero tú tienes la seguridad y lo dices, sí, ya voy, yo voy. Y así es el Señor también. Él dice que Él viene. Y lo dice porque es verdad. Él viene y pronto y en breve. Y que viene a recoger a sus fieles, a sus seguidores. Esa es parte de la honestidad con la que nos habla el Señor en su segunda venida, que tiene por objeto el arrebatamiento de todos aquellos que le pertenecen, los que han muerto en el Señor y van primero, y luego los que estén vivos, transformados al encuentro con el Señor en las nubes. Eso es lo que el Señor nos muestra ahí. Y aparte de que el Señor nos muestra la honestidad con la cual Él nos reta y nos habla, y nos muestra además que Él es el que abre camino para nosotros, que nuestros prodromos, también nos habla del triunfo final de Él en la cruz. Pronto sería arrestado esa misma noche y sería sometido a un juicio sumario y sería llevado a la cruz. Pero Él habla de su triunfo final y Él dice, volveré. ¿Cómo lo dice? Bueno, leamos el verso 2 de nuevo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice, hermanos, a continuación? Hay una coma. Vendré otra vez. Ahí el Señor se adelanta. Sí es cierto. El mundo se les va a hundir esta misma noche. Yo voy a ser quitado de ustedes después de haber tenido ese gran compañerismo de 3 años. Ya no lo van a tener. Ya no lo van a tener, pero yo voy a regresar. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él no se va a quedar en la cruz, que ciertamente va a morir y va a ser ultrajado, va a ser humillado y va a morir por nuestros pecados, pero Él promete que vuelve, que regresa. Él está hablando de su triunfo. Leamos de nuevo el verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí el Señor garantiza que va a regresar por segunda vez y que viene por su iglesia a arrebatarla. Y esta es una esperanza sobre la cual lamentablemente, hermanos, no se suele predicar mucho. Yo he estado pendiente en estos tiempos de pandemia qué dicen los grandes predicadores, aquellos que lamentablemente muchos cristianos idealizan y hasta los tienen como una especie de ídolos y de referencia. Qué pocos hablan del tema, y los que lo hacen lo hacen muy mal. Lamentablemente este es un tema que les causa alergia a los creyentes, que les causa miedo en vez de causarles esperanza, no sé por qué. Y casi siempre este tema es pasado por alto. Los creyentes piensan en otra cosa, quieren que les digan mentiras, que las cosas van a mejorar, no sé. No podemos especular, hermanos, ni decir ni el día ni la hora cuando esto va a suceder, ni cómo va a suceder, pero una cosa es segura. Toda la historia, y esta pandemia es un ingrediente de la historia contemporánea, y toda esta historia que envuelve esta pandemia y otras cosas peores que pudieran venir, se dirige a una meta. Y sin lugar a dudas, hermanos, sin un clímax, ninguna historia queda completa. Toda historia en la vida tiene un clímax, tiene un inicio, tiene un final, tiene un llano y tiene una cumbre. Esa es la verdad. Y la consumación de la historia para nosotros los creyentes no es lo que sigue después de esta pandemia, es el triunfo de Cristo.
cuando Él regrese por segunda vez con su iglesia. Es el clímax de nuestra redención. Y Él ha prometido que el día de su triunfo va a recibir en su reino a sus amigos. Nosotros somos sus amigos. El Señor lo dijo, vosotros sois mis amigos, así es lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamaré amigos. Y este es una tercera verdad, en términos generales, que nos habla este pasaje. El triunfo final de Cristo, cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, suceda lo de la gran tribulación y Él regrese para juzgar a la tierra y establecer su reino. Y hay una cuarta verdad que nos habla este pasaje. Y Jesús promete, donde yo esté, ahí estaréis también vosotros. Leamos este verso 3 de nuevo. Si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí subraya esa última verdad. Esta es una gran verdad dicha de una manera bien sencilla. Para nosotros los cristianos, hermanos, el cielo, ¿qué es el cielo para nosotros? El cielo es donde está Cristo, donde está Jesús. Y no tenemos más que por qué especular acerca de cómo es el cielo. Nos basta con saber que estaremos ya siempre con el Señor. Cuando amamos a alguien, hermanos, con todo el corazón, solo estamos vivos cuando estamos en su compañía, es la verdad. Y esto es lo que nos pasa con Cristo. En este mundo, hermanos, nuestro contacto con Él, en este preciso momento que usted esté viendo este mensaje, nuestro contacto con Él es impreciso porque no vemos la realidad como a través de un espejo imperfecto. Esa es nuestra visión de la realidad, algo espasmódico. Somos pobres criaturas, no podemos vivir siempre en las alturas, tenemos altos y bajos. Pero para nosotros, hermanos, la mejor definición del cielo es el estado en que estaremos siempre con el Señor Jesús. Esa es nuestra meta y esa es nuestra gran felicidad, hermanos, estar siempre con el Señor. Y el Señor ahí lo menciona en el verso 3 al final, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa verdad esta, hermanos. Que donde Él está, ahí estaremos nosotros también. Esto nos da a conocer, hermanos, que la quintesencia de la felicidad celestial para nosotros los creyentes es estar con Cristo. Ahí, ese es el sumum de la felicidad para nosotros. Cristo dice, donde yo estoy. Es cierto, hermanos, que en cuanto a Dios, Jesús está ahí siempre, ha estado en el cielo, esa es la verdad. Pero aquí nos habla el Señor como hombre. Y desde ese plano hace el enfoque con sus discípulos y habla en presente porque de tal manera está ya para salir de este mundo en ese momento que estaba ocurriendo esto y él considera como que ya está fuera de él, es la verdad. Mira el 17:11, por ejemplo, de San Juan. Ahí nos dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él está hablando desde el punto de vista humano, todavía no había ascendido al cielo, estaba a punto de ser capturado y ser crucificado. Y aquí nos habla como hombre y habla en presente, porque de tal manera está ya para salir del mundo, preparándose para irse, pronto se iría del mundo. Y ya se considera que está fuera de él, como lo dice este verso 11 del capítulo 17. Es como equivaler a decir, donde yo estaré en breve y para siempre, ahí estaréis también en breve vosotros y para siempre, no solo como espectadores de la gloria celestial, sino partícipes de ella. Es una cosa maravillosa, hermanos, el poder concebir esto, pero es la gran verdad que nos espera a los creyentes. Y esto puede entenderse de una manera más fácil, hermanos, en sus propias palabras. Cuando Él lo dice, voy a preparar lugar para vosotros. Porque las preparaciones de Cristo, hermanos, siempre son seguras, nunca son en vano, ya que nadie ni nadie las puede frustrar. Están en su custodia, Él las dice, Él las ejecuta y Él las asegura.
Si Él nos prepara, hermanos, y nos decora mansiones que van a quedar, Él nos está preparando y decorando mansiones que no van a quedar vacías. También nos prepara a nosotros para que a su debido tiempo tomemos posesión de ellas. Es una doble preparación. El Señor sale y es glorificado y va al cielo porque va a prepararnos mansiones, las está decorando, las está haciendo hermosas para aquellos que pronto llegaremos allá. Pero también no solamente está preparando las moradas, nos está preparando a nosotros para que las anhelemos, para que lleguemos maduros, para que lleguemos lo más parecidos a Él. Es una doble preparación, tanto de las moradas como de aquellos que vamos a habitar esas mansiones. Y hay un pasaje hermoso, hermanos, respecto a esa herencia, a esas moradas, a esa gloria que nos espera, que podemos leerla en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 4 y 5. Vamos a leer ahí. Mire lo que nos dice ahí. Mire cómo describe esta herencia. Relaciónelo con las moradas eternas que el Señor está preparando para nosotros. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire esa herencia, que parte de esa herencia son esas moradas donde vamos a habitar. Es una herencia incorruptible. Pedro muestra, hermanos, que los creyentes que estaban siendo perseguidos en ese momento, los anima para que miren más allá de las tribulaciones, para que saquen la cabeza de la pared de la tribulación y contemplen su herencia eterna. La vida, la justicia, el gozo, la paz, la perfección, la presencia misma de Dios, hermanos, la compañía gloriosa de Cristo, las recompensas y todo lo demás que el Señor ha planificado, que es nuestra herencia celestial como cristianos. El Espíritu Santo que muere en nuestro interior nos está preparando a nosotros para ir a disfrutar de esa herencia. Él es el garante de la permanencia, de la realidad de esa herencia, hermanos. Y ahí el apóstol nos dice que es una herencia incorruptible, es decir, que no está sujeta a corrupción. Mire, hermano, esas mansiones nunca se van a polillar, nunca se van a corromper, no van a necesitar mantenimiento. Es una herencia que no está sujeta a corrupción. No puede deteriorarse en lo absoluto. Los repellos, los pulidos nunca se les van a caer, por así decirlo. Yo hablo en la figura humana para poderlo entender, hermanos. Nunca va a poder ser trastocado por nada que lo pueda deteriorar. Y aparte de ser una herencia incorruptible, nos dice aquí el apóstol Pedro, es una herencia incontaminada. Esta palabra describe algo que nunca ha sido manchado por el mal, porque el mal no puede llegar ahí, hermanos. Es la misma Nueva Jerusalén, ahí están nuestras mansiones, nuestra herencia. El mal no puede llegar hasta ahí, no puede ser manchada por el mal. Esta herencia nuestra contrasta por completo con cualquier tipo de herencia terrenal, hermanos, que es susceptible a la corrupción y a la contaminación. Y el tercer término con el cual el apóstol Pedro define esta herencia es que es inmarcesible, es decir, que no se desvanece, que no se termina. Mira, hermanos, aquí el dinero, aunque lo ponga en un banco, un golpe en la bolsa, una devaluación, hace que se extinga el dinero y que no valga nada. Y así son las riquezas de este mundo, mientras que nuestra herencia, que el Señor, esas moradas que el Señor ha preparado para nosotros, que envuelve todo el término de herencia y de bendición, no se desvanece. No se desvanece como las flores, hermanos, que se marchitan, las flores que se deterioran, las herencias terrenales se desvanecen tarde o temprano por completo, mientras que la herencia eterna de un cristiano, hermano, nunca tendrá elementos corruptibles y son guardadas por Él mismo. Esa es una cosa maravillosa. Él es el garante de nuestra herencia. Es una cosa tremenda de lo que muestra este verso. Leamos el verso 5
de Primera de Pedro, siempre 1, para que miremos la garantía. ¿Quién es el garante de nuestra herencia? ¿Quién es el que custodia nuestra hermosa herencia? De 1 Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Mire lo que nos dice ahí. Que sois guardados, preservados, garantizados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Maravilloso, guardador y garantizador, maravilloso garante de nuestra herencia. El Señor ahí lo dice. Vamos a terminar leyendo el pasaje que nos ocupa, con el cual hemos concluido la meditación de San Juan 14, versos del 1 al 3. Mire, cierre sus ojos ahí y escuche esta palabra del Señor, de este pasaje hermoso. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Amado Dios, ruego de todo corazón, Padre, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, que este pasaje haya afirmado profundamente la esperanza, levante los corazones apocados, presas del miedo, del pánico, de la inseguridad, del hastío, del aburrimiento, Padre, de la decepción, Padre bendito, y tus hijos cojan lustre con este pasaje de tu santa palabra, y tu Santo Espíritu les anime y haga vida este pasaje en sus propias experiencias y su propia esperanza. Gracias infinitas te damos, Padre, por la gran bendición de poder haber meditado este pasaje de San Juan 14, el 1 al 3, donde nos garantizas que vendrás por tu iglesia a arrebatarla. Y has ido a prepararnos moradas, y esas moradas las vamos a disfrutar cuando nos lleves de aquí arrebatados al cielo y hemos sido galardonados, Padre, porque tú quieres que donde tú estás y estés, nosotros también estemos. Gracias por tan inmensa y maravillosa herencia. Guarda a nuestros hermanos del contagio del COVID. Aquellos hermanos nuestros que están pasando la etapa del COVID salgan pronto, con sus órganos limpios y listos para enfrentar la vida. Consuela a aquellos hermanos queridos que están sufriendo la pérdida de seres que se han ido en medio de esta pandemia y por otras causas. Bendice la construcción de nuestro templo, provéenos todo lo que necesitamos y sea un centro de predicación, de alcance de los perdidos, y donde la iglesia pueda mostrar la cara misericordiosa del Señor, el rostro misericordioso de la iglesia, llevando alimento a los pequeñuelos y atendiendo las necesidades físicas de los habitantes de esa zona por medio de servicios de salud. Sea un centro de predicación, Padre, un centro de formación de creyentes y de un liderazgo sano, humilde, sencillo, altamente reproductor de los valores espirituales para bendición de la iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la bendición de haber podido llegar a nuestros hermanos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les dejo con mi hermano que sigue con el curso y despedida de este culto. En reverencia al Señor vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia penetrando nuestras ofrendas y diezmos. Gracias te damos porque tú has proveído conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para que tu obra crezca y que muchos sean alcanzados con tu palabra. Gracias te damos por aquellos hermanos que están depositando sus diezmos y ofrendas para que tu obra siga adelante. Te pedimos por aquellos que en este momento están en una situación difícil, ya sea de quebrantamiento de salud o su economía, que tu misericordia les alcance y que sean suplidas sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, nos despedimos de este culto de Doctrina para la Vida, sin antes recordarles que nos sigan sintonizando a través de las redes sociales y nuestra página web, y que pueda compartir a sus vecinos, amigos, familiares y a otros creyentes. Muchas gracias. Dios les bendiga.